Gracias, hermanos. Buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. Estábamos comentando el estado de salud de nuestra hermana Adela. Es una que, con la ayuda de Dios, todo saldrá bien de forma favorable. Quiero invitar a los hermanos a buscar en sus Biblias en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y comenzando con el versículo 66 al 68. Desde entonces, dice la Escritura, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta porción en la cual el Señor Jesús, realmente este es el final de una gran historia, la cual ya vamos a comentar. Pero en esta porción podemos apreciar claramente que algunos de los discípulos se echaron atrás y ya no quisieron continuar más en el camino. Leía esta semana, creo, la noticia que daba el hermano Gardner Hall. Decía que él estaba muy contento al mirar que algunos hermanos a quienes él había conocido en el pasado y se habían retirado por muchos años, ahora habían vuelto. Así de que él estaba muy contento con esto y lo quería compartir con la hermandad al saber que muchos hermanos después de algún tiempo habían decidido volver. Y es una realidad muy triste porque en realidad no hay ningún motivo que justifique volverse atrás. No hay ningún motivo. Sin embargo, sabemos cuando algún hermano decide ya no congregarse, él da su explicación o sus razones y muy pocas veces reconoce o admite que es su responsabilidad únicamente, lo cual así es como debe de ser. Muchas veces los hermanos pues se retiran y comienzan a culpar a otros por su decisión. No debería pues suceder esto, porque el Señor lo único que hace son cosas buenas para nosotros. Hay algunas cosas que no las entendemos, como cuando nos llega una enfermedad, o como cuando tenemos que enfrentar la muerte de un ser querido, o cuando tenemos que enfrentar algún tipo de pérdida. No entendemos del todo lo que está pasando. Nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de que también esas pérdidas son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y eso provoca algunas veces que algunos hermanos decidan quedarse atrás. Pero, pues como ya dije, no debe ser así. Si somos un poquitito más diligentes y le pedimos a Dios la comprensión necesaria, Él nos puede ayudar a entender cuáles son los planes, cuáles son los propósitos por los cuales las cosas están sucediendo. Pero aún así, hay algunos hermanos que se retiran. Siempre sucede eso. Aquí, por ejemplo, en el Mora, nosotros nos reunimos más o menos como 50. Recuerdo que en una oportunidad alguien intentó hacer como un recordatorio de cuántas personas en realidad estaríamos reunidos si todos se hubieran quedado. Y la conclusión es que no cabríamos en el local que tenemos ahora, porque han sido muchos. Bueno, es una situación triste, pero real. Así de que tenemos que enfrentarla y tenemos que estar preparados para cuando esto suceda.
No sé si de alguna manera realmente podemos estar del todo preparados, pero al menos podemos estar advertidos de que algunas de estas cosas pueden suceder. Y si estamos advertidos, quizás podamos prever que este fenómeno se siga dando tan comúnmente. Yo solamente he escuchado de un jovencito, un sobrino mío que estuvo en la iglesia durante un tiempo. Y él ha sido el único que me dijo, tío, yo no tengo nada en contra de la iglesia. Todos me han tratado tan fino, todos han sido muy buenos amigos conmigo. Yo no puedo decir nada de la iglesia. Simplemente perdí el deseo y se retiró. Pero fue muy honesto, pues, ¿verdad? A pesar de que hicimos el intento, lo posible, quizá debíamos haber hecho un poquito más. Siempre hay algo más que se puede hacer. Igual no logramos retenerlo y simplemente se fue. Vamos a ver entonces, hermanos, un par de ejemplos de qué es lo que más atrae a las personas de regreso al mundo. Ha sido una discusión por mucho tiempo sobre qué podemos hacer, si es que podemos hacer algunas cosas para retener a los hermanos. Y todas las opiniones, todas las sugerencias, casi todas las sugerencias que los hermanos dan, son sugerencias bien intencionadas, porque son bien intencionadas. Pero la única que debería de tener validez para que la gente realmente se quede es el amor a Dios y a la obra de su Hijo Jesucristo. Pero las personas, para llegar a ese punto, tienen que pasar mucho tiempo. Tienen que pasar mucho tiempo y enamorarse de la palabra y aprovechar cada oportunidad que se da de predicación para estar ahí escuchando. No es fácil llegar a ese punto. Y no es fácil porque el mundo es demasiado atractivo. Es demasiado atractivo. Nosotros vivimos el cambio que se dio, por ejemplo, con la introducción del Internet y de los teléfonos inteligentes. Yo comento algunas veces, digo, realmente pasábamos más en comunión antes, que no teníamos estos aparatos que ahora. No podemos ni sentarnos a comer si no soltamos el teléfono. Entonces, el mundo se ha vuelto muy, muy, muy atractivo, muy competitivo, y la iglesia lo único que tiene es la palabra. Parece poco, es mucho, pero a los jóvenes siempre quieren más. Mire, por ejemplo, vamos a ver un par de casos que están ahí en la escritura y quizás esto nos ayude a entender mejor este punto. En Marcos capítulo 10, y en el versículo 17 al 24, encontramos la historia de el hombre rico. Dice el encabezado de esta porción, el joven rico. Era un hombre rico. Y vamos a irnos directamente hasta el versículo 17. Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y la pregunta que este hombre hacía era, ¿qué haré? En otro evangelio dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta sumamente interesante. Es una pregunta que quisiéramos que las personas nos la hicieran más seguido. Pero la gente no está interesada en la vida eterna. La gente está interesada en esta vida y en resolver los problemas de esta vida. La vida eterna para cuando haya tiempo. Jesús entonces dijo, versículo 19, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes,
no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Afligido por esta palabra, se fue triste. Jesús fue duro con este muchacho, con este hombre. Lo que le estaba pidiendo era que dejara de confiar en sus riquezas. El rico es lo que hace, confía en su riqueza, confía en lo que tiene y eso le permite vivir una vida tranquila. El pobre está constantemente buscando la benevolencia de Dios para solventar los problemas del día a día. Entonces, lo que Jesús le está demandando a este hombre, lo que le está pidiendo es que aprenda a confiar en Dios. Básicamente eso le está diciendo, que aprenda a depender de Dios. Imagínense si vende todo, ¿con qué va a vivir? Bueno, ahora nosotros sabemos que Dios da semilla, que Dios da provisión, pero eso lo entendemos ahora. Ahora bien, este hombre seguramente tenía conocimiento de Dios, puesto que él mismo dice que todos los mandamientos los había guardado desde su juventud. Había caminado un buen trayecto. Estaba en el camino correcto, pero solamente tenía que depender de Dios, soltar la dependencia de las riquezas y agarrarse del brazo fuerte de Dios. Y ese hombre tenía resuelta su vida. Pero dice la escritura que él se fue triste porque él tenía muchas posesiones y algunos dicen este hombre era un avaro. Quizás todos los ricos lo son un poco, ¿verdad? Y algunos pobres también. Pero sobre todo, él no quería tener que depender de algo que no pudiera estar bajo su control. Y eso es Dios. Él quería tener el control de su vida con su dinero, con la comodidad que la riqueza le podía otorgar. Jesús le dijo, hay que confiar en Dios. ¿Cuántos hombres, sin ser ricos, no quieren confiar en Dios? Están dependiendo nada más de la fuerza de su brazo, del día a día. Jesús lo dijo claramente que había que aprender a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente y que todas las demás cosas serían agregadas por Dios. Pero para poder entender eso y vivir de acuerdo a esa palabra, hermanos, la persona tiene que tener convicción en Dios, tiene que creer en Dios, tiene que haber hecho una profesión de fe durante un tiempo, puesto que la fe en un principio es apenas como una semilla, ¿verdad? Ya tiene que comenzar a haber dado frutos para poder soltarse de las cosas materiales y depender de Dios. Como Moisés, cuando decidió dejar la casa de Faraón y introducirse en el desierto, dice la escritura, como mirando al invisible. ¿Cómo se mira al invisible? ¿Cómo depender de Dios a quien no vemos? Por pura fe. Es todo, hermanos. Por pura fe. Dice la escritura entonces que este hombre se fue triste y afligido. Haga el favor de buscar en 1 Timoteo capítulo 6. Y el apóstol Pablo hace un llamado de atención a todas las personas, a todos los hermanos. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 9. Dice, los que quieren enriquecerse. Yo tengo conflicto en esto, hermanos, porque yo me quiero hacer rico. Yo no sé cuántos más quieren
queremos buscar riqueza, ¿no? No es lo que hacemos todos los días. Salimos a trabajar, queremos que nuestro esfuerzo, que el trabajo de nuestras manos produzca no poquito, sino mucho. Nos encomendamos a Dios diariamente. Dice el apóstol, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No sé en qué momento es que las personas pueden llegar a un punto en su vida y decir, hasta aquí llegué, ya no quiero más, no más voy a vivir con lo que tengo o con lo que Dios me pueda proveer. Porque lo que yo veo en la iglesia es que todos los hermanos andamos todos los días en el afán diario. Y muchos incluso ni siquiera se reúnen por el afán. Entonces, hay que entender que Dios provee, Dios bendice la obra de nuestras manos, ¿verdad? De forma generosa, para que tengamos lo necesario. Pero cuando queremos ir más allá, a mí me pasó, hermanos. Yo tenía 2 trabajos y llegaba a la casa y tiraba unas cosas y agarraba otras y salía corriendo. Literalmente como la caricatura ahí que salía en la televisión. Hola vieja, ya me voy vieja, ya vine vieja. Nomás entraba y salía corriendo. Era un afán que no había control. Muchas veces, muchos hermanos caen en esta misma falta, en esta provocación del mundo, en esta tentación, sin darnos cuenta de una cosa bien importante, de que por más que trabajemos, no vamos a llenar el saco más allá de la medida que Dios nos quiera dar. Por mucho que se afane, no va a poder llegar más allá que lo que Dios le quiera dar. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Dejamos de trabajar? Claro que no. Vamos a trabajar, pero vamos a trabajar confiados en que Dios va a bendecir la obra de nuestras manos, sin tener que caer en esta provocación del mundo, de la riqueza. Porque esto es lo que el apóstol considera que es pecado. Entonces, el afán a las riquezas es una de las cosas, es uno de los aspectos que hace que las personas vuelvan atrás. Porque en la iglesia no hay esto. En la iglesia realmente lo que vamos a encontrar es caridad, hermanos necesitados, oportunidades de hacer el bien, hacer buenas obras. El que pueda se involucra en la predicación, en algún trabajo en la iglesia, pero no dinero. No da para dinero. Entonces, obviamente, las personas que están buscando eso van a tener que emigrar para otro lado. En primera de Pedro, capítulo 12, versículo 5, dice la escritura que vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El llamamiento al cual nosotros hemos decidido aceptar es un llamamiento que nos pone justo en la línea de fuego. Dice la escritura que hemos sido elegidos por Dios para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. La vida dentro de la iglesia no es una vida de prosperidad. Si al caso, Dios provee. Eso sí, Dios ha dicho que Él va a dar semilla y Él va a dar el sustento y Él va a cubrir con nuestras necesidades. Él nos va a soportar.
pero no vamos a encontrar prosperidad. No, si Dios, pues obviamente no la quiere darnos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas no están dispuestos a caer en el sacrificio. En cierta oportunidad, hablando con un hermano acerca de esto, decía él que él había mirado hermanos que realmente habían hecho sacrificio dentro de la iglesia para beneficiar a otros. Si algunos hermanos lo han hecho, pues no es algo que se publique, ¿verdad? Así es de que no lo sabemos. Pero sí estamos seguros que muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo extra para ayudar a otros, aún a costa de nuestro propio beneficio. De esa manera, entonces, estamos haciendo sacrificio por nuestros hermanos o a favor de nuestros hermanos. Esa dedicación, no todo el mundo está dispuesto a someterse. Esa es una condición más que hace que muchas personas decidan quedarse atrás. O como lo dijo Jesús de otra manera en Mateo capítulo 16. Vayamos atrás a Mateo capítulo 16. Y comenzando con versículo 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, cuando leemos porciones como estas, nos damos cuenta que verdaderamente el estar dentro de la iglesia y el permanecer a pesar del tiempo, con el pasar del tiempo dentro de la iglesia, no va a ser para todos. Definitivamente no va a ser para todos, porque muchos no van a estar dispuestos a llegar a este punto, el cual Jesús está señalando en esta ocasión. La vida cristiana, entonces, hermanos, demanda esfuerzo y sacrificio. Y no todos van a estar dispuestos a darlo. Hay quienes van a tener que sacrificar cosas muy valiosas. Por amor a Dios, lo van a hacer. Nuevamente, en Mateo capítulo 7, poquito atrás de donde estamos, y en el versículo 15. Mateo capítulo 7 y versículo 15. Dice la escritura, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Lo que el Señor Jesús está dando por sentado es que habrá engaño. Habrán personas que se van a dedicar a engañar a otros. Incluso uno mismo puede ser engañado cuando tiene una percepción equivocada de las cosas. El engaño es otro factor que hace que muchas personas no quieran permanecer dentro de la iglesia, ya sea el engaño impuesto o el engaño que la misma sociedad le puede estar ofreciendo. Nosotros estamos aquí ahorita, por ejemplo, en periodo de elecciones. Ya vamos a tener elecciones el próximo mes, elecciones para presidente, para alcaldes y diputados. ¿Sabe que en el pasado algunos hermanos dejaban de reunirse por andar en esas actividades? Ya no más, hay que decirlo, ya no más. Pero en algún momento los hermanos descuidaban sus responsabilidades espirituales por buscar, por satisfacer o por complacer aspiraciones políticas. ¿Eso qué pasaba? Estaba haciendo que
que la gente no le diera el verdadero valor a las cosas como debía de ser. Incluso algunos se fueron por eso. Algunos atendieron el llamado de los hermanos y ahí están. Jesús entonces advierte que corremos el riesgo por la religión, por el dinero, por las aspiraciones familiares, por el deseo de querer subir más rápido que lo que Dios nos pueda permitir. Hay muchas formas entonces en las que la persona puede verse inmerso en este problema de ser engañado, de permitir que lo engañen y de esa manera salir de la iglesia. En Santiago capítulo 1 y versículo 22, el apóstol Santiago capítulo 1 y versículo 22. Es lo que dice. Sed hacedores. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El apóstol advierte que una manera en que una persona puede fingir o permitirse el engaño en su vida es no obrar de acuerdo a la palabra que está escuchando. Es el deseo de nuestros hermanos siempre que la enseñanza pueda quedar guardada, atesorada y utilizarla, porque para eso es, ¿no? La iglesia es una escuela donde nos preparamos para la vida eterna, agarrando herramientas, agarrando todo lo necesario para poder caminar bien en este camino. Pero no todos van a hacer eso, porque muchas personas no le van a prestar la debida atención. El apóstol Pablo, por ejemplo, advierte y dice que leyendo es como se entiende. Leyendo es como se entiende. Mucha gente no lee, entonces no entiende. Y al no entender es presa fácil del engaño de otras personas. Volvamos a Mateo capítulo 25. Y en esta ocasión, Jesús advierte que hay personas que se van a quedar atrás por otro motivo. Mateo capítulo 25 y en el versículo 24. Todos recordamos la parábola de los talentos, ¿verdad? Todos recordamos la parábola de los talentos, de la cual Jesús habló. Él dijo que el Señor había dado 1, 3 y 5 talentos, que se fue por un tiempo y luego regresó. Y llegando, vamos a leer desde el versículo 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Qué bueno. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, y la lección está en este. La verdadera lección para nosotros está en este. Pero habiendo llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿No es esto lo más común? ¿No es esto lo que estamos acostumbrados a ver muchas veces en la iglesia?
La pereza, hermanos, es lo que provoca esto. La falta de compromiso, el no querer tomar las riendas cuando tenemos que hacerlo. Muchas veces hemos hablado acerca del cambio generacional en las iglesias. Muchos de nuestros buenos hermanos ya no están. Yo llegué a la iglesia más o menos cuando tenía como 15 años, así es de que había muy buenos todos ellos, hermanos, hombres fuertes y fieles, pero ya no están. Ahora nos corresponde a nosotros. Y dentro de muy poco tiempo, tampoco nosotros vamos a estar. Y otros van a tener que venir y tomar las riendas. El temor que existe siempre en la iglesia es quién lo va a hacer. Si ahorita que deberían de estarse preparando, no lo están haciendo. Porque están ocupados en sus estudios, en sus trabajos, en sus quehaceres habituales. Entonces, ¿cómo culpamos a los jóvenes de no querer prepararse? Están en las universidades. El mundo los tiene atrapados en sus quehaceres. Dice la escritura que este hombre, el que había recibido un talento, lo escondió. Lo escondió por pereza o por cobardía. ¿Quién sabe por qué? Pero cuando el Señor llegó, dice, aquí tienes lo que es tuyo. Hermanos, no hemos sido puestos en esta posición en la que estamos para darle a Dios lo que es suyo. Él quiere ver frutos. Ya lo dijo el Señor, por sus frutos los va a conocer. Así es de que no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y decir yo no voy a hacer nada, yo solo voy a esperar el día de mi muerte y cuando el Señor quiera, pues me lleva y sin provecho, sin ningún beneficio para nadie. Esto no puede ser así. Dice la escritura que este hombre dijo, Señor, yo te conocía. No, no lo conocía. Si lo conocía, no le hubiera enterrado el talento. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Achacando a Dios responsabilidad. Sí, achacando a Dios responsabilidad. La responsabilidad del trabajo es nuestra. El Señor nos ha puesto en esta viña, en este lugar, y tenemos una responsabilidad. Tenemos un compromiso. Es admirable cuando hombres y hermanas mayores toman la responsabilidad que Dios les ha dado y lo hacen de forma agradable y lo hacen de manera espontánea y de esa forma están contribuyendo con poquito. Pues muchas veces el hermano Ulises dice, gracias por permitirme servir un poquito. Pues de eso se trata precisamente. Si cada uno hace la porción que le corresponde, quizá debemos hacer más, pero bueno, ahí estamos. Me dio 2 talentos, Señor, aquí tiene 2 y los 2 más. Pero este fue y lo enterró por temor, por haraganería, quién sabe por quién. Pero no es lo que Dios espera. Todo eso son puras excusas. Hermano, las excusas es lo que más daño le puede estar haciendo a la iglesia. Porque los hermanos, al no querer tomar su responsabilidad, simplemente buscan una excusa. El trabajo, el estudio, el hogar, los niños en la casa, etcétera. Realmente no debe ser así. Si somos enteramente responsables de nuestra salvación, nos vamos a dar cuenta que los niños se van a quedar, el trabajo se va a quedar, el estudio se va a quedar, la formación académica se va a quedar y lo único que va a trascender, ¿qué va a ser? Nuestro ser espiritual que estuvo toda la vida descuidado. Si hacemos conciencia y nos damos cuenta, vamos a caer en la cuenta de que en realidad, hermanos, estamos descuidando la parte mejor. Fue lo que dijo el Señor. ¿Qué ganancia hay en que un hombre gane todo el mundo? ¿Qué provecho hay en que gane todo el mundo?
si al final va a perder su alma? O sea que perdió todo. Perdió lo que logró y perdió lo que no logró también al descuidarlo. Alguien en el internet hacía la reflexión. Decía, las personas se pasan toda la vida trabajando y se enferman. Y luego lo que ganaron se lo tienen que gastar buscando la salud. ¿Por qué tenemos que actuar tan neciamente? ¿Por qué tenemos que ser tan ciegos? Dejemos pues de dar excusas y agarremos la parte que nos corresponde. Vamos a terminar con nada más con este aspecto más que quiero tocar. En Lucas capítulo 8 y versículo 11. En Lucas capítulo 8 y versículo 11. Esta es otra de las razones por las cuales la gente se va. Dijo Jesús, cuando él explicó acerca de la parábola del sembrador. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. De una forma magistral, Jesús ilustró a todos los hombres, el corazón, la condición espiritual de todos los hombres, para decir quiénes son los que finalmente van a dar el fruto que se desea. Los que son buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto. Los que no son todos aquellos que en algún momento llegaron y escucharon por un tiempo, pero luego se fueron tras los afanes de este mundo, tras la falta de fe, tras la falta de convicción, ante las dificultades, lo que la escritura llama como las pruebas, simplemente se retiran. Hermanos, necesitamos fortalecer nuestras convicciones. Necesitamos fortalecer las convicciones de todos los hermanos, ayudarles a fortalecer las convicciones, porque solamente así vamos a estar preparados cuando el enemigo ataque y aceche y busque la manera de hacernos quedar atrás. No hay otra forma. Por esa razón, los hermanos insisten tanto, lea la palabra, insisten en leer la palabra, porque la lectura de la palabra es lo que nos va a dar criterio de Dios en nuestra vida. Solo leyendo la palabra es que vamos a aprender a valorar apropiadamente lo que tenemos. Si tenemos convicciones débiles, raíces con poca profundidad, lo que va a suceder es que cuando tengamos que enfrentarnos a las dificultades que van a llegar, nadie se queda libre de esto, van a llegar los problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas de pareja, conflictos familiares, etcétera. Van a llegar, así dice la escritura. Muchos son los males que le van a llegar al hombre justo. Lo bueno es que Dios sabe librar a sus hijos. Pero si cuando tuvimos tiempo de formarnos, de prepararnos, de profundizar en las raíces, no lo hicimos, qué pena. Porque cuando venga el viento recio, nos va a llevar. Y estas son, hermanos, algunas de las razones por las que las personas se echan atrás. Quiera Dios que no sea esa nuestra situación, que nos mantenga. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza necesaria
A través de la oración del Padre Nuestro, dice, no nos metas en tentación y guárdanos del mal. Es justamente lo que necesitamos. Debemos estar recordando esta oración constantemente. Para finalizar, hermanos, en Mateo capítulo 6 y en el versículo 33, dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cómo hacemos para vivir conforme a esta manera que el Señor Jesús está señalando? Es imposible si no tenemos fe en la palabra, si no tenemos fe en el Señor de que Él va a proveer. Buscar el reino de Dios y su justicia es posible solo cuando nosotros hemos aprendido a confiar en la palabra. Si no hemos confiado en ella, esta palabra no va a calar, no va a entrar, no va a entrar lo suficientemente profunda. Las raíces no van a entrar lo suficientemente profundas y nada más no va a pasar de ser más que un sermón. Palabras vacías que así como llegan, se van. Hermanos, quiera Dios que nos permita echar raíces profundas. En cierta oportunidad dijo un hermano, me da gusto cuando pasan los años y veo a los hermanos perseverando. Yo no terminé de entender lo que estaba realmente diciendo con esas palabras. Creo que ahora sí lo entiendo mejor, porque me he dado cuenta que el valor que los hermanos tienen cuando el tiempo pasa es un valor incalculable. Nuestros hermanos por eso se merecen toda nuestra consideración, todo nuestro afecto, porque han demostrado ser personas fieles al Señor y gente de valor dentro de la iglesia. Así que yo quisiera finalmente decir que tenemos que aprender a valorar a nuestros hermanos que están dentro de la iglesia por muchos años, porque ellos son un verdadero pilar, son ejemplo, son anclas, son esperanza para nosotros, son alguien a quien imitar, son un faro a quien poder seguir. Así es de que, hermanos, les agradezco por su tiempo, sus comentarios son muy bien recibidos. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano Antonio, por el mensaje, una reflexión muy concreta, ¿verdad? Nosotros también tenemos la responsabilidad de animar a nuestros hermanos, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestros familiares, porque como bien lo decía el hermano, a veces el mundo los quiere ganar, ¿verdad? Y nosotros mismos pues tenemos también que estar ahí pendientes, ¿verdad? De que no nos vaya tampoco a suceder a nosotros. Así es que gracias por el mensaje y bueno, hay trabajo, ¿verdad? Hay trabajo para la iglesia, hay trabajo para cada uno de nosotros. Si alguien desea comentar, sumar algo en esta noche al mensaje que ha dado el hermano, pues puede hacerlo en este momento. Antonio. Adelante, hermano. Adelante. Oh, quiero hacer un comentario de buen estudio, buena preocupación que tienes. Yo cuando me bauticé, hace muchos años, fallé el primer domingo en la tarde, porque se reunían el domingo 2 veces y luego se reunían el miércoles. Y la misma persona que me había bautizado me agarró una esquinita y me dijo, mira, si no vienes aquí, te vas a ir al infierno. Así me dijo claramente. Yo tenía como 3 semanas de cristiano, bautizado. Es todo lo que necesitaba yo. Te vas a ir al infierno. Yo sé que
por fallar un día o por no ir, yo sé que no se va a ir a un infierno, pero es lo que tuvo que decirme el hermano para ponerme derecho desde el principio, porque pues no conozco la escritura, pero ya que conoces la escritura, ya te queda. Si conoces la escritura, no, nada te saca de ahí. Pero tenemos que decirle claramente a la gente que se va a ir de la iglesia, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno. Vas a dejar la oportunidad de vida eterna, te vas a ir al infierno, porque si no estás en uno, estás en el otro. Claramente, está difícil para hacer eso, especialmente con los nuevos. Y las personas que nunca se han bautizado, pues se le tiene que decir, no desaprovechen esta oportunidad, porque si no estás con esperanza del cielo, te vas a ir al infierno. Qué triste, pero es la realidad. Gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo quiero comentar. Adelante, hermano. Muy buena lección, hermano. Me gustó el punto que dice que no, el joven rico no quiere depender en alguien fuera de su control. Y así es con mucha gente. No quieren depender en Dios, porque ellos no están en control. Sobre la última parte, quería decir que el concepto de sacrificar es ajeno a los pobres. Okay. Me refiero a esto que cuando hay una emergencia, me acuerdo cuando el terremoto, creo que fue el 86, ahí en San Salvador, luego pidieron ayuda a los hermanos americanos. Y había hermanos que tenían dinero en la iglesia, pero no quisieron ellos sacrificar, porque el pensamiento es que nosotros somos un país pobre, la mayoría de los hermanos son pobres. Y primero tenemos que pedirle a los hermanos en una emergencia o cuando uno está necesitado, tenemos que pedirle a los hermanos, aunque sean pobres. Segunda Corintios 8, del 1 al 5. ¿Qué es lo que nos está enseñando ahí en la carta a los de Corinto? ¿Qué le está enseñando al hermano? Él dice que los hermanos de Macedonia, dice, les ha dado a conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a la iglesia de Macedonia. La gracia de Dios se manifestó con esa congregación o esas iglesias pobres que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos la gracia de participar en la ayuda de los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que así como ya había comenzado, también llevase a cabo esta gracia entre nosotros. Ahora, la idea, o sea, el concepto de sacrificar fue introducido muy pronto en las escrituras. Génesis capítulo 4, que Abel y Caín fueron a sacrificar. Y Dios quiere que tengamos un concepto de sacrificar. ¿Okay? Y eso de los hermanos de Macedonia es solo uno de los sacrificios, ¿okay? De los que Dios quiere de nosotros. El problema es que nosotros no tenemos un concepto de sacrificio porque nos consideramos pobres. Y
en una emergencia le pedimos a los hermanos, y los hermanos, una congregación o quizás un hermano puede portar $1,000 para ayudar a alguien. Pero Dios quiere que entre los pobres, que cada hermano dé $5 y se junten los $1,000 primero. Pero no queremos sacrificar porque pensamos, yo no tengo que sacrificar porque soy pobre. ¿Okay? Y sacrificar es de lo que estamos hablando aquí, ayudar a los hermanos de Jerusalén. Nomás era uno de los de las maneras de sacrificar tiempo para estudiar. Me acuerdo una vez que le invité al hijo del hermano Lalo, uno de los gemelos, le dije, oye, tengo tiempo que no te veo, le dije, vamos a cenar por ahí. Fuimos a oír una predicación y dijo, oye, Raimundo, ¿cómo quisiera ir? Pero me tengo que ir a la casa ahorita porque me tengo que preparar para la clase de mañana. Y le dije, oh, qué bueno, estás enseñando la clase. No, yo no estoy enseñando la clase, dice, pero estoy en la clase y quiero prepararme para la clase. Es como en las escuelas o las universidades, ¿verdad? Tienes el profesor y él da la clase, pero los estudiantes tienen que estudiar. Y en la iglesia muchas veces nadie se prepara para la clase, no va a ser el predicador o el que va a dar la clase. ¿Okay? Ese es el tipo de sacrificio que necesitamos. ¿Okay? Sacrificar tiempo para visitar a las viudas, enfermos, desanimados. Un anciano, ya gente anciana, grande, no puede ni cambiar un foco de su casa. Y nosotros podemos seleccionar a unos 2 o 3 hermanos de la congregación que están ancianos. Yo me voy a encargar de estos 3 o me voy a encargar de estos 2 y voy a visitarlos 2 veces a la semana, 1 vez a la semana y voy a ir, ¿qué necesitan aquí en la casa? ¿Qué quieren que haga? Y se van a sorprender, ¿sabes qué? Ese foco no prende o se me tapó el drenaje o cositas así. Y ahí están esperando y les caes como un ángel del cielo. Pero de eso se trata, sacrificar. Sacrificar tiempo para visitar a un hermano que está desanimado. La iglesia es una familia que se sacrifica por sus hermanos. ¿Okay? Y nomás quería terminar este comentario de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 16, donde dice allí Juan, que así como el Señor se entregó por nosotros, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y no está hablando aquí de morir por ellos, sino que dar tu vida por los hermanos. ¿Okay? Exponerte a sus necesidades. Somos una familia que deberíamos de tener ese concepto de sacrificar. Muy, muy buena lección, Rafael, que muchas veces no queremos sacrificar, pero desde el principio Dios empieza a enseñarnos de eso. Es todo lo que quería decir sobre mi comentario. Sí. Muchas gracias, hermano. Hermanos, no sé si habrá otro comentario más antes de pedirle al hermano Ulises la ayuda con un canto. Una cuestión, hermano. Yo creo que adelante, hermano. El problema es que casi nadie quiere hacer un esfuerzo y mucho menos un sacrificio. Ese es el problema. Y muchas veces estamos esperanzados a que otro lo haga. Pero nosotros no caemos en cuenta que nosotros también habremos de hacerlo. Esa es la cuestión. Y en algo que sí, quizás no estoy muy de acuerdo con Antonio cuando habló de la prosperidad. Y que nosotros no somos prosperados. O no sé qué quiso decir. Pero yo creo, y yo creo que es en parte el problema. En lo económico, yo creo que todos, al menos ahí en el mundo, toditos hemos sido prosperados. Todos tenemos más de lo que necesitamos, yo creo.
El problema grande es que muchas veces nos esforzamos y queremos, como decía Antonio, andar de un trabajo, 2, 3 trabajos, y hay gente que dice, si no trabajo, no como. Nos esforzamos y como padres de familia, nos esforzamos porque nuestros hijos se preparen, que sean profesionales, que aprendan un nuevo oficio, que ganen buena plata, porque nosotros pensamos que solo eso es prosperar, pero no es solo eso prosperar. Es más, yo creo que todos que del Mora, que vivíamos en Mesones, ya casi todos no vivimos en Mesones. Estamos en la casa que Dios nos ha prestado para mientras vivimos. El problema es que muchas veces no nos esforzamos por la prosperidad de nuestra alma. Como le dijo el apóstol, ay, hermano, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y ahí es donde nosotros debemos preocuparnos, no por prosperar solo en lo económico, pero porque nuestra alma prospere, porque por ser mejores hijos de Dios cada día. Solamente. Gracias, hermano, por su aporte. Muy bueno. Le agradecemos. Hemos, creo yo, hecho una buena reflexión, ¿verdad? A veces podemos decir de que esto ya lo leímos, esto ya en algún momento lo revisamos, pero cae bien que cada cierto tiempo, pues un hermano, así como lo hizo esta noche el hermano Antonio, se tome el tiempo de hacernos el recordatorio, la reflexión para tenerlo presente en nuestras vidas. Vamos ahora, no sé si nos tiene preparado el hermano Ulises un canto. Claro que sí. Sí lo Adelante, tengo, hermano. Pero antes quiero que me disculpen, porque no tenía tiempo. Quiero pedirles perdón por ese. Disculpa, hermano, yo no le mandé el enlace hasta como eran como las 5:10 o algo. Me estaba bañando y dije, no le mandé el enlace. Pero no tenga pena, hermano. Pero estoy listo. Es que yo pensé que Armando me había pedido su teléfono para incluirlo, pero yo ya me encargué de mandarles el enlace, pero a veces se me va la onda. Bueno, está bien, hermano. Vamos a continuar. Estoy listo. Adelante. Estoy listo y es el himno número 174. 174. Si lo tienen, cantemos. Ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. Óyele llamándote a ti. Tú que vagas errante sus tierna voz, escucha su voz de amor. Llamado por ti, perdido pródigo, ven. Llamado por ti, perdido pródigo, ven. Con paciencia y ternura te llama, ven a él. Óyele llamándote a ti. Mientras él te llama, ven, no seas infiel. Escucha su voz de amor. Llamado por ti, perdido pródigo, ven. Llamado por ti, perdido pródigo, ven. De tu Padre en la casa abundancia hay de pan. Óyele
llamándote a ti. Ya la mesa está lista, la bienvenida da. Escucha su voz de amor. Llamado por ti, perdido pródigo ven. Llamado por ti, perdido pródigo ven.